Hermosa tarde. Estamos contentos porque el Señor nos permite otra vez estar nuevamente con cada uno de ustedes, de nuestros oyentes. Hermanos, vamos sin más preámbulo, vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Oh, why you didn't give me your phone, Chihuahua? La palabra de Dios dice así de la siguiente manera. Not even there. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedir al Señor que Dios nos hable por medio de su palabra. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hable, Señor, a nuestro corazón, que nos hable, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, de aquellos que, Señor, se conectan en este momento, Señor, que tú seas, Padre Santo, que nos des el entendimiento. Gracias te damos en este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos cómo Dios nos habla en manera y métodos que Él usa. Cómo discernir la voz de Dios. Como tema le puse discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es algo que Dios nos ha dado a todos los hijos de Dios. Y tenemos que aprender a escuchar cuando Dios nos habla. Vemos aquí en este pasaje de Primera de Samuel, dice que había un joven llamado Samuel,
En ese tiempo él se quedaba en la casa de Jehová, pero había un sacerdote llamado Elí, y en ese tiempo dice que aquel joven, como acostumbraba siempre, como, ¿verdad? Todas las personas, ¿verdad?, acostumbramos a descansar. Bueno, él se iba a su recámara y dormía. Y él escuchaba una voz que le hablaba. Y él inmediatamente se levantaba y despertaba. Y dice la palabra de Dios que Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y dice, y corriendo luego él dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Dice: yo no te he llamado. El sacerdote, ¿verdad?, estaba ahí. Pensaba Samuel que el sacerdote le había hablado, pero sin en cambio no era el sacerdote quien hablaba a Samuel. Vemos que pasó otra vez, por segunda vez, y fue lo mismo. Otra vez Samuel escuchó la voz que alguien le hablaba. Y así, en otro momento, otra vez Samuel escuchó la voz que alguien hablaba. Pero sin en cambio dice la palabra de Dios que otra vez, ¿verdad?, que le dijo: Señor, heme aquí. Y dice que Elí entendió que el que hablaba a Samuel era el mismo Dios. Sí, llegó el momento y dijo que le dijo. Vemos en el versículo 7 en adelante, dice, perdón, en el 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vemos que aún dice que él no conocía a Jehová, no conocía la voz. Pero Elí dijo: si otra vez te vuelve a llamar, solo di: heme aquí, que tu siervo escucha. Y exactamente Samuel hizo lo que Elí le dijo. En este pasaje de la Biblia vemos una escena donde Samuel escucha una voz que le habla, pero no sabía y ni reconocía de dónde provenía. Y creyó que era Elí quien le estaba llamando. Pero vemos que él se despertaba y rápidamente pues dijo: no, yo no soy. Yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Vemos que Samuel corrió hacia él. Aquí nos muestra algo muy importante en la Biblia: el escuchar la voz y tener discernimiento. Dice que aún él no había conocido a Jehová. Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, oír la voz de Dios. Siempre Dios nos ha hablado en diferentes maneras, en diferentes ocasiones a cada uno de nosotros. Es bien importante. En otro pasaje, en Juan 10:27, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así la bendita palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Como el Señor mismo aquí nos dice claramente: mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. Cuando somos ovejas del Señor, podemos reconocer la voz del Señor. Podemos entender y escuchar. A través del Espíritu Santo Dios nos habla. Hay personas que dicen, pues a mí Dios nunca me habla. Y claro que sí, Dios nos habla. Pero a veces con las ocupaciones de este mundo, las distracciones de este mundo, estamos tan ocupados, tan cegados que no podemos escuchar la voz del Señor. Y es bien importante nosotros tener ese conocimiento de escuchar la voz del Señor. Porque todas las distracciones, como la televisión, el celular y todo eso, otras cosas, vienen y nos roban y nos interrumpen. Y por eso es que no escuchamos la voz del Señor. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A continuación veremos 5 maneras en las que el Señor puede hablarnos. Si usted no sabía que Dios nos habla, vamos a descubrir. A través de la lectura, necesitamos leer la Biblia diariamente, dedicándonos un tiempo en oración. Es bien importante. Cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Que cuando escudriñemos las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraré la vida eterna. El Señor mismo nos está indicando que debemos leer la palabra de Dios. También en otra parte de la Sagrada Escritura nos dice que debemos orar en todo tiempo. Leer la Biblia diariamente, dedicando un tiempo en oración, pidiendo a Dios dirección y sabiduría. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que si alguien está a falta de sabiduría, pídasela al Señor? Que Él es rico y grande para darnos, que Él no nos niega, ¿verdad? Al momento que nosotros necesitamos sabiduría de parte de Dios, Él es fiel y rico en abundancia para darnos la sabiduría. Podemos hacerlo comparando, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, conversiones, consultas, comentarios, diccionarios bíblicos, etc. Podemos, algo que no entendemos o algunas cosas que no entendemos, podemos guiarnos a través de otra ayuda de libros cristianos, pero sobre todo la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla a través de la sabiduría supernatural. En Efesios, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Aquí claramente nos habla a través de Pablo. Pablo oró para que el Padre de gloria nos diera el espíritu de sabiduría y de conocimiento. En el conocimiento de Cristo vemos cómo el Señor es tan maravilloso, hermanos, que a Él no se le pasa nada. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él. ¿Cómo puede ser eso? Es a través de la lectura bíblica a diario. Él nos puede dar sabiduría y nos puede revelar lo que nosotros no entendemos, darnos el conocimiento en Cristo. La palabra dice que Jesús es nuestra sabiduría. Vamos a ver en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24.
Dice así la palabra de Dios. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchas veces Dios deposita sabiduría en nuestro corazón, pero permitimos que la lógica humana bloquee lo que el Espíritu quiere revelarnos. Muchas veces las distracciones de este mundo vienen y bloquean lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces Dios siempre ha querido revelarnos a nuestra vida, pero lo que pasa es que muchas veces le damos prioridad a otras cosas. Como les decía, puede ser la televisión, el celular o las amistades. Todas esas cosas vienen y interrumpen lo que Dios quiere revelarse en nuestra vida. Es el propósito del Señor, llenarnos de sabiduría, depositar en nuestros corazones el conocimiento. Y dejamos que la lógica humana, ¿verdad?, bloquee, o con nuestro entendimiento humano, bloquee todo lo que Dios quiere darnos a entender. Muchas veces el cansancio y otras cosas nos vienen a robar lo que Dios quiere darnos a conocer, lo que el Espíritu quiere revelarnos. Por eso debemos pedir a Dios la misma sabiduría que tuvo Salomón. ¿Se acuerdan cuando Salomón, Dios le dio la oportunidad de ser rey? Y vemos que Salomón, mismo Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Él no pidió riqueza. Salomón pidió sabiduría. Dice: Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Vemos como Dios escuchó y Dios le dio sabiduría, creyendo que el Señor, ¿verdad?, le daría sabiduría. Así nosotros debemos pedirle al Señor sabiduría, y Él nos dará generosamente. Cuando nosotros pedimos, Él nos ayudará y nos dará entendimiento. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice así de la siguiente manera. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí claramente nos dice el Señor que si alguien está en falta de sabiduría, pídasela al Señor. El Señor es nuestra sabiduría. Cuando nosotros no entendemos, leemos alguna parte, tenemos que recurrir al Señor y decirle: Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría. Y Él es fiel, como lo dice su palabra. Pídala con fe, no dudando. Entonces no hay excusa alguna, ¿verdad?, para no leer la palabra de Dios. Esta sabiduría puede venir en forma de inspiración, de una voz suave, o a través de un sueño o una visión, o de cualquier otra manera en lo que, ¿verdad?, en lo que Dios quiera hablarnos. Lo importante es también orar. El Señor nos invita a que oremos también. Debe de ser nuestro diario vivir, en la lectura de la palabra de Dios y el orar.
y orar con fe y estar dispuestos a escuchar al Espíritu Santo que habla a través de sueños y visiones. Muchas veces tenemos sueños cuando vamos a descansar, pero los sueños y visiones no solo son del Antiguo Testamento. Si se acuerdan, en el tiempo antiguo, ¿verdad? Muchos hombres tuvieron sueños y Dios les reveló por medio de sueños para preverles de peligros o diferentes cosas. Pedro tuvo una visión, si se acuerdan, estando en trance. Vamos a ver en Hechos 10:10. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Hechos 10:10. Dice así la bendita palabra de Dios. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Sí, vemos que como el Señor, ¿verdad? Vemos aquí que dice que Pedro, ¿verdad?, tuvo una visión, ¿verdad? Pero en ese momento sí que él tuvo hambre. Pero se quedó recostado y se quedó dormido, ¿verdad? Vemos cómo. Pero a través de eso Dios se reveló a él. Pablo experimentó revelaciones, ¿verdad? Y sobrenaturales. Vemos en 2 de Corintios también. Vamos a ver lo que nos dice en 2 de Corintios 12. 1 al 3 dice así: ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Como vemos aquí, una revelación, una visión que tuvo Pablo, ¿sí? Que como el Señor se reveló. Dice aquí que Juan recibió, ¿verdad? También en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entero por medio de una visión celestial. Dios sigue hablando a través de sueños y visiones hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay muchas personas o hermanos que aún tienen visiones o tienen sueños. Y Dios habla a través de eso. ¿Sí? Es bien importante. Dios sigue hablando. Sin embargo, debemos discernirlos. Cuando tenemos algún sueño, debemos discernir el tipo de sueños. No todo sueño es de Dios. Tenemos que tener cuidado, pues nuestra mente procesa información mientras dormimos. ¿Sí? Muchas veces, a veces soñamos quizás tonterías o cosas que no. A veces puede ser también porque uno, ¿verdad?, se enoja demasiado. Uno anda soñando cosas que no, ¿verdad? Pero los sueños que deberían ser, deben que concordar con lo que el Señor, con su palabra,
Porque muchas veces el enemigo también puede traer confusión. ¿Sí? Hay personas que tienen sueños, ¿verdad?, de muerte o de espanto. Y eso pues no es de Dios, porque Dios no trae eso al cristianismo. Sin en cambio, para reconocer un sueño de parte del Señor, podemos guiar por 3 principios importantes. El número 1, tu sueño nunca puede contradecirse con la palabra de Dios. Si se contradice, que tú tengas un sueño, por ejemplo, un hombre que tiene su esposa y sueña que está con otra mujer, eso se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. Vemos que el enemigo está trayendo confusión a esa vida. O viceversa, que una mujer se sueñe con otra persona, con otro hombre. Número 2, el Espíritu da paz y claridad. Cuando es un sueño de parte de Dios, hay paz en el corazón y hay claridad. ¿Sí? Muchas veces Dios te puede hablar a través de un sueño para que te acerques a Dios. O tú sueñas que que el mundo se está acabando, que está habiendo destrucción. Dios quiere que tú te acerques a Él. Número 3, permaneces en el corazón con un peso espiritual que nos impulsa a orar. Cuando un sueño es de parte de Dios, es algo que te impulsa a buscar más de Dios. Cuando es un sueño de parte de Dios, Dios te está hablando a través de un sueño, te induce a buscar de Dios. Eso es tan importante. El Espíritu Santo habla a través de situaciones cotidianas. Muchas veces, cuando estamos pasando por dificultades, Dios nos habla a través de esa forma. ¿Sí? Muchas veces, en circunstancias de día a día, experiencias o prácticas a diario, incluso la misma naturaleza. Vemos cómo Salomón recibió, ¿verdad?, sabiduría que Dios le dio. Pero sin en cambio, aprendió o entendió una enseñanza, observando en el campo del perezoso. Lo vemos en el libro de Proverbios 24. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Proverbios 24. Versículo 30 al 34. Fíjense lo que dice aquí. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por allá habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y la puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Vemos cómo aquí Salomón, el rey Salomón, a través de la misma naturaleza, ¿verdad?, Dios le habló. Vemos que Dios nos habla de diferentes maneras, de muchas maneras. Dios no tiene una sola forma de hablarnos. Nos habla de muchas maneras y aquí, ¿verdad?, Salomón
Dios le abrió sus ojos. Dice que miró un perezoso a un hombre. Un perezoso, un hombre pues flojo, en otras maneras. ¿Por qué? Porque la viña que estaba ahí, dice que la dejó y estaba todo el monte lleno de hierba y lleno de pedregales. Se estaba descuidando. ¿Cómo vemos el contexto que dice? Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? Cuando un hombre, ¿verdad?, que es perezoso, que no le gusta hacer nada, solo viene, ¿verdad?, la pobreza automáticamente. ¿Por qué? Porque pues no tiene, ¿verdad?, ese deseo de trabajar. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios habla a través de su palabra, ¿verdad?, a través de la naturaleza. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando vemos el universo, las estrellas, la luna, vemos que la grandeza del Señor. Uno de los salmos de David, vemos que decía: cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Los salmos de David son unos salmos muy, muy bonitos, ¿verdad? Que fue un hombre que se expresaba con todo su corazón y nos enseña a ver la naturaleza, que cuán grande es el poder del Señor. Que dijo el salmista David: cuando veo los cielos y la obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y para que el hombre que tú lo visites. El Señor es tan grande y maravilloso que nos habla a través de la naturaleza. Sí, la lección aprendida de que vio en una vida diaria, ¿verdad? Así también nosotros tenemos un corazón atento. Descubriremos que el Señor puede hablarnos por medio de lo que sucede en nuestro alrededor, como les decía. Todo lo que podemos observar a nuestro alrededor, las plantas, los animales, las aves, Dios nos habla a través de eso. El Espíritu Santo habla a través de la paz. Es de otra manera que el Señor nos puede hablar. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Vamos a ver en el libro de Juan 16. Juan capítulo 16. Versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Vemos cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, dice que Él nos dará entender que para que nos entremos en entendimiento. Una de las formas en que hace es dando paz en nuestro espíritu. ¿Sí? Vemos una de las cosas tan importantes del Señor, que el mismo Señor Jesucristo dijo: mis paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y vemos que pues es natural que como seres humanos nosotros a diario tenemos luchas y dificultades como todo ser humano. Pero el Señor es el único que nos colma de esa paz. No estamos batallando, ¿verdad? En que ahora qué vamos a hacer, porque el Señor mismo viene y nos da esa tranquilidad, esa paz que el mundo no puede dar. Nosotros no tenemos que buscar del alcohol ni las drogas, nada de eso, porque el Señor es
es nuestra paz. Él es el que nos llena y ¿verdad? Nos llena ese vacío cuando nosotros necesitamos de su ayuda. Él viene. Cuando la dirección es de Dios, la palabra de Dios dice, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Dice así la bendita palabra de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vemos que el Señor mismo, ¿verdad?, nos enseña, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Cómo podemos tener paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el que nos da la paz. La paz no la da el mundo. El mundo trae placeres, trae mentiras. Pero la paz no la da ni el dinero, ni nada. La paz solamente la podemos encontrar en Cristo. Por eso dice que la paz gobierna en nuestros corazones. Una persona que no tiene al Señor en su corazón no puede tener paz. Asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nosotros como cristianos debemos ser agradecidos con Dios. A cada día debemos decirle gracias, Señor. Aún las circunstancias difíciles de nuestra vida, debemos de ser agradecidos con Dios. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, Él nos trae paz. Porque tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Es lo que dice Colosenses 3:15. Además, cuando oramos en medio de la ansiedad, Dios promete guardarnos con su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que el mundo no comprende. ¿Sí? Esa paz que solo Dios puede dar. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice así. Aquí el Señor nos dice, y es cuál es nuestra paz. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos que la paz viene a través de Dios. Dice, por nada estéis afanados. Eso quiere decir que no debemos de estar preocupados. En otra palabra que dice el Señor, por nada estéis afanosos. ¿Qué vestiréis? ¿Qué comeréis? Porque el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad de estas cosas. Entonces el Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestras peticiones. Pero tenemos que orar. Eso es lo que el Señor nos recomienda. Y dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos da. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos colma de esa paz, nos llena. Y no hay un vacío para que entren preocupaciones, porque tenemos esa confianza en nuestro Salvador.
El Espíritu Santo de otra manera nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Es la forma más segura y clara en que nos habla. Si usted me dice, bueno, yo no sé cómo Dios me hable, yo nunca he escuchado que Dios me hable. Si usted, joven o jovencita o persona que me escucha, o hermano o hermana, si usted cree como que nadie le habla, necesita meditar en esto. ¿Está usted orando? ¿Está leyendo la palabra de Dios? Es bien importante nosotros escudriñar las Escrituras. Sí, porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar el consejo. Él nos habla. En 2 de Timoteo, vamos a ver otro pasaje que nos dice aquí. Capítulo 3. Versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí mismo el Señor nos está enseñando, nos está hablando. Vemos en esta hora cómo el Señor nos dice toda Escritura, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra de Dios, nos enseña que dice que es para redarguir, para corregir. ¿Sí? Nos enseña, nos corrige cuando estamos mal o vamos a hacer algún mal, nos ayuda a no cometer, ¿verdad?, pecados delante de Dios. Porque el Señor dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que Dios sea preparado para toda buena obra. Es lo que Dios nos enseña aquí en 2 de Timoteo. Es importante leer la palabra de Dios. Aquí vemos que el Señor nos está hablando por medio de la palabra de Dios. Por eso dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir e instruir en justicia. Si queremos escuchar al Señor, debemos leer. Y no tan solo leer, tenemos que meditar en la palabra de Dios y obedecer su palabra, porque en ella encontraremos su voluntad revelada. De esa manera podremos saber lo que Dios se agrada, de lo que Dios quiere. Podemos saber que Dios nos ha hablado de esa manera. Vemos cómo está tan claro. A veces ponemos pretextos que Dios no me habla. Vemos que sí nos habla. Dios aquí mismo nos está hablando. Vemos que la Escritura nos habla de muchos, está llena de consejos, ¿verdad? Porque Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Es bien importante nosotros atender y escuchar la voz de Dios. En conclusión, Dios sigue hablando hoy. Lo hace por medio de su Espíritu, a través de sus siervos, pastores, maestros, evangelistas, que predican las nuevas de salvación, exhortando al arrepentimiento, a vivir una vida en santidad. Dios habla a través de diferentes personas, a través de los siervos de Dios. Aunque es una persona, pero Dios es el que está hablando a través de esa persona.
El desafío es aprender y reconocer la voz de Dios. Es lo más importante. Como les decía al principio, muchas veces todas las distracciones que tenemos en este mundo nos quitan ese privilegio de poder orar, el poder meditar en su palabra. Es bien importante dedicarle al Señor un tiempo. Es bien importante nosotros escuchar la voz del Señor. En nuestra oración podemos al Señor decirle: Señor, háblame. Habla mi vida. Y luego hay que escudriñar la palabra de Dios. Y Dios, créame que Dios le va a hablar a través del Espíritu. Así como los pastores nos hablan, nos exhortan, ¿verdad?, a que debemos de vivir en arrepentimiento cada día. Nos exhortan, ¿verdad?, a vivir en santidad. Es lo que los pastores, ¿verdad?, nos exhortan a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos en una vida en santidad. Y Dios habla a su pueblo, Dios habla a su iglesia a través de los siervos de Dios, a través de su palabra. De esa manera es que Dios habla. Muchas veces personas dicen: pues yo nunca he visto a Dios y yo nunca lo he visto que me hable. Pero Dios usa a las personas. Dios usa el ministerio de la iglesia, a los maestros, a los evangelistas y a cada uno. El desafío es aprender y reconocer la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, nos da, ¿verdad?, esa sensación de arrepentimiento. Y el llamado que nos hace es obedecer con fe y humildad. ¿Verdad? Nos da un quebrantamiento de espíritu, nos hace ver que estamos mal. Y nos dice que, ¿verdad?, que le busquemos cada día más. El Dios que creó los cielos y la tierra desea hablar con nosotros. Quiere tener intimidad con nosotros. Pero nosotros debemos de darle ese tiempo al Señor. El Dios que creó los cielos y la tierra desea hablar contigo. Abre tu corazón y afina tu oído espiritual. Deja por un momento el celular, deja por un momento la televisión, las distracciones, porque esas son las que apagan que escuchemos la voz del Señor. No nos permiten que escuchemos la voz de Dios. Dejemos que Dios dirija nuestra vida. El Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a ver lo que nos dice, ya para concluir, para cerrar, en el libro de Hebreos capítulo 3. Versículo 15. Entre tanto que dice: si es hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El Señor nos dice en esta hora: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Cómo podemos endurecer el corazón? Cuando nosotros decidimos cerrar nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios nos está hablando en este momento. Y nosotros tomamos la decisión y decimos: no, estoy cansado, no quiero orar. No tengo ganas de leer la Biblia. Nosotros mismos endurecimos nuestro corazón
endurecemos nuestro corazón y no dejemos que el Señor nos hable. No dejemos que el mundo y todo a su alrededor nos roben ese deseo. Si usted siente cansancio, dígale al Señor: quiero leer tu palabra, pero me siento cansado, ayúdame, dame fuerzas, dame ese valor, dame ánimo a seguir, a escudriñar tu palabra. Y el Señor lo va a hacer. Yo he tenido esa experiencia. Yo a veces, en ocasiones ha pasado que empiezo a sentir un cansancio tan tremendo en mi cuerpo y no tengo deseos de quizás de venir a la iglesia, pero yo clamo a Dios y digo: Señor, quítame este sentimiento o esto que tengo, porque yo sé que no es de ti. Mi carne se rehúsa a buscar, mi carne se siente cansada, mi carne no quiere, pero mi espíritu anhela del Señor. Por eso aquí nos dice la palabra de Dios cómo el Señor nos revela su palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Debemos ser sensibles a la voz del Señor. Busquemos al Señor cada día, busquemos su rostro y estemos atentos a la voz del Señor. Escudriñemos su palabra, oremos y digamos al Señor: háblame. Muchas veces oramos y pareciera como que nada pasa, como si Dios no estuviera cerca, pero el Señor está ahí, porque Él mismo nos dice: clama a mí y yo te responderé. Es bien importante nosotros, ¿verdad?, clamarle al Señor. Él no se enoja porque nosotros le digamos nuestro sentimiento o por el cansancio que tengamos. Dios nos entiende y Dios nos va a liberar de eso, y a través de eso vamos a tener una victoria en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, echémosle ganas, sigamos adelante en el camino de Dios y no desmayarnos, sino al contrario, busquemos el rostro del Señor. Busquemos cada día, porque el Señor, Él dice: estoy aquí. No endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, nuevamente los seguimos invitando aquí en la iglesia en 3000 Flower Acres Road en Texarkana, Texas. No se quede en casa, no ponga excusas para no venir a la iglesia. Véngase. Hermanos, están pasando tantas cosas. Dios está hablando por diferentes situaciones. Vemos que en este mundo alrededor, en este tiempo, están viendo terremotos por doquier, están viendo diferentes situaciones que están pasando más consecutivamente. El Señor viene pronto y debemos estar preparados. Busquemos al Señor, busquémoslo. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Amén.